En una fría noche de mediados de enero, Scott Falater se despertó con un oficial de policía apuntándole con una pistola directamente a la cabeza. La policía le informó que los vecinos lo habían visto apuñalando a su esposa docenas de veces en el patio de la casa antes de arrojarla a la piscina. Sin embargo, extrañamente, él no recordaba nada del crimen que acababa de cometer. ¿Está este hombre fingiendo para evadir el castigo o realmente no recuerda haber matado a su esposa? Antes de comenzar con la historia de hoy, recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo. Alrededor de las 10 p.m. del 17 de enero de 1997, el frío era penetrante. Las calles estaban vacías y el vecindario central de Phoenix, Arizona, estaba envuelto en un silencio inquietante. De repente, los habitantes fueron despertados por gritos desgarradores provenientes de la casa de Scott Falater. Estos horribles sonidos rompieron la tranquilidad de la noche, haciendo que todos se estremecieran con inquietud. Una de las vecinas no pudo resistir su curiosidad. Decidió salir y acercarse a la cerca para ver qué estaba pasando. A la tenue luz del patio, la vecina presenció una escena extremadamente espeluznante. Yarmila Falater yacía en el suelo cubierta de sangre, su débil cuerpo convulsionándose de dolor inimaginable. Mientras tanto, Scott, su esposo, la apuñalaba repetidamente, clavando el cuchillo sin piedad en el cuerpo de su esposa. La vecina se quedó paralizada, con el corazón acelerado y todo su cuerpo temblando ante lo que estaba presenciando. Pero la pesadilla no había terminado. Vio a Scott inclinarse, agarrar el cuerpo ensangrentado de su esposa y arrastrarlo hacia la piscina cercana. El hombre presionó la cabeza de ella con sus manos, forzándola a sumergirse en el agua helada, ignorando sus débiles intentos de resistencia. Horrorizada, la vecina se dio la vuelta rápidamente, corrió a su casa y, con manos temblorosas, levantó el teléfono para llamar al 911. Con voz frenética, relató a la policía cada detalle del asesinato que acababa de presenciar involuntariamente. La policía llegó rápidamente a la escena y se encontró con una visión aterradora. Sus linternas iluminaron la piscina, revelando el cuerpo sin vida de Yarmila flotando en la superficie con el agua antes azul, convertida en un espantoso rojo por la sangre. Dentro de la casa, Scott Falater, el esposo de Yarmila, y ahora el principal sospechoso, dormía profundamente, como si no tuviera idea de la tragedia que acababa de ocurrir afuera. El silencio en la casa, junto con la respiración regular de Scott, llenó a los oficiales de una sensación de pavor y confusión. ¿Cómo podía un esposo dormir tranquilamente después de asesinar a su esposa y lanzarla a la piscina justo afuera? Al continuar su búsqueda por la casa, los oficiales descubrieron que los dos hijos de Scott también dormían en sus habitaciones. Todo en la casa estaba inquietantemente tranquilo, como si la muerte de Yarmila no tuviera impacto alguno en la vida de los demás miembros de la familia. La policía despertó a los niños suavemente y sus rostros mostraron un horror visible al recibir la devastadora noticia. Después de poner a los dos niños bajo el cuidado de un oficial, el equipo de policía continuó subiendo las escaleras para arrestar a Scott. Justo cuando llegaron a la parte superior de las escaleras, se sobresaltaron al ver a Scott de pie en el descansillo, vestido con un pijama arrugado, ojos abiertos pero vacíos. Un grito fuerte de los oficiales resonó, ordenando a Scott que bajara, pero él parecía no oírlos, permaneciendo inmóvil como una estatua en las escaleras. Solo cuando los oficiales se acercaron y le dieron varias palmadas en el hombro, Scott pareció salir de un trance. Scott miró a su alrededor con una expresión desconcertada y preguntó con voz confusa: ¿qué está pasando? Scott miró a los oficiales frente a él, incapaz de entender por qué estaban en su casa en plena noche. Cuando le preguntaron si había alguien más en la casa, Scott confirmó que solo los 4 miembros de la familia estaban presentes. Scott seguía haciendo preguntas,
pero los oficiales no respondieron, lo esposaron rápidamente y lo llevaron afuera al coche patrulla. Los niños solo pudieron mirar atónitos mientras su padre era escoltado. Scott Falater fue llevado rápidamente a la estación de policía para ser interrogado. En la estación de policía esperaban que Scott confesara haber matado a su esposa, que hubiera alguna explicación para la sangrienta tragedia. Pero al oír sobre la muerte de Yarmila y la acusación de la vecina de que él había sido quien le quitó la vida sin piedad, Scott solo se quedó sentado, atónito. Su rostro se puso pálido, sus ojos muy abiertos de horror. No recuerdo nada. Estaba dormido hasta que golpearon la puerta. Insistió Scott firmemente, como si toda la espantosa experiencia fuera solo una pesadilla de la cual aún no había despertado por completo. La autopsia de Yarmila Falater reveló que había sufrido una muerte brutal y agonizante, con 44 heridas de arma blanca en todo el cuerpo. La mayoría eran heridas defensivas, ya que intentaba desesperadamente resistir el frenético ataque. Los hallazgos también mostraron agua en los pulmones de Yarmila, lo cual significaba que aún estaba viva cuando fue arrastrada al agua. Cuando la policía registró la casa de los Falater, encontraron una serie de pruebas irrefutables. Dentro de un contenedor de plástico, descubrieron la ropa de Scott manchada de sangre, escondida para evitar ser detectada. Además, en el compartimiento de la llanta de repuesto en la parte trasera del coche de Scott, encontraron un cuchillo de caza aún cubierto de sangre, el arma que había terminado con la vida de Yarmila. Las autoridades concluyeron que Scott había escondido cuidadosamente su ropa y el arma, mientras también intentaba lavarse la sangre antes de cambiarse a otro pijama, tratando de borrar las huellas del horrible crimen que había cometido. En la estación de policía, frente a pruebas claras y el testimonio de un testigo, los investigadores creían que Scott Falater no tenía escapatoria y tendría que confesar su crimen. Pero en lugar de eso, Scott seguía pareciendo desconcertado y aturdido, como si él mismo no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Cuando lo confrontaron sobre el asesinato de su esposa, lo negó rotundamente, diciendo que no recordaba nada. Estaba dormido hasta que golpearon la puerta, insistía Scott repetidamente, su mirada aún atrapada en una aterradora y surrealista pesadilla. Scott explicó que había sido un día normal. Trabajó en la empresa todo el día y regresó a casa por la noche para cenar con su esposa, sus 2 hijos. Toda la familia se sentó alrededor de la mesa, conversando sobre el trabajo y la vida diarias, sin indicios de que se avecinara alguna tragedia. Después de la cena, Yarmila le pidió a Scott que revisara la bomba de la piscina, ya que parecía tener fallas. Cerca de las 9 p.m., Scott salió al patio para revisar la bomba. Intentó arreglarla, pero ya era bastante tarde, y la luz tenue dificultaba la tarea. Scott regresó a la casa y le dijo a Yarmila, quien estaba relajándose en el sofá, que terminaría de repararla al día siguiente. Antes de acostarse, Scott besó a su esposa y le deseó buenas noches. Yarmila se quedó abajo viendo televisión mientras Scott subía a dormir. Estaba realmente agotado y me desplomé en la cama, recordaba Scott, su voz dejando entrever un toque de cansancio al rememorar esa noche. Creo que eran alrededor de las 9:30 o 10:00 p.m. Después de eso, cayó en un sueño profundo, y eso fue lo último que recuerdo. Lo siguiente que Scott vio al abrir los ojos fue a sí mismo de pie en la parte superior de las escaleras en pijama, con un policía abajo apuntándole con un arma y gritando que pusiera las manos en el suelo. Scott no podía explicar qué había sucedido entre el momento en que se fue a dormir y el momento en que se encontró en las escaleras frente a la policía. Insistía en que verdaderamente no recordaba nada de los eventos que habían ocurrido antes. Los investigadores siguieron haciendo preguntas a Scott, tratando de exponer al hombre que creían estaba fingiendo. Pero Scott solo tenía una respuesta repetida mecánicamente. No recordaba cómo había herido a su esposa.
La insistencia de Scott en su respuesta hizo que los investigadores se sintieran incómodos. Al principio, pensaron que este hombre intentaba cubrir la verdad fingiendo ser inocente, que solo era un acto elaborado para evitar ser procesado. No obstante, después de horas de intenso interrogatorio, la tensión en la sala creció, pero las respuestas repetidas de Scott no mostraban señales de quebrarse. Eventualmente, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que Scott podría no estar mintiendo. Parecía que realmente no podía recordar nada sobre haber matado a su esposa. Esta revelación dejó a los investigadores profundamente desconcertados. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Un testigo había visto a Scott quitarle la vida brutalmente a su esposa y ahora él afirmaba no recordar nada del acto. La pregunta de cómo una persona podía cometer semejante crimen sin ser consciente de sus acciones plagó las mentes de los investigadores. Cuando todo parecía llegar a un punto muerto, inesperadamente apareció Laura Ealy, la hermana de Scott. Con expresión seria, Laura dijo que tal vez sabía porque su hermano no recordaba nada. Su declaración captó inmediatamente la atención de los investigadores. Y entonces Laura reveló una verdad que dejó a todos atónitos. Scott tenía antecedentes de sonambulismo. Esta información de pronto arrojó una nueva luz sobre el caso desde una perspectiva que la policía no había considerado. Laura explicó que Scott había experimentado episodios de sonambulismo desde que era joven, deambulando y realizando acciones que olvidaba completamente al despertar. Laura recordó que cuando Scott tenía alrededor de 20 años, una vez lo encontró caminando dormido, deambulando por la cocina y dirigiéndose hacia la puerta trasera. Laura relató que cuando intentó detener a Scott para que no saliera, él la agarró del hombro y la apartó a un lado. La madre de Scott Falater también confirmó esto. Recordaba varias veces en las que, en plena noche, Scott bajaba las escaleras, vestido completamente, y se dirigía a la sala de estar como si estuviera listo para ir a la escuela. Además, mencionó que cuando Scott tenía unos 15 o 16 años, incluso corrió por la casa completamente desnudo. Cuando ella hablaba con Scott sobre estas acciones, él parecía confundido y decía no recordar nada de lo sucedido. Según la madre y la hermana de Scott, esta condición ocurría siempre que Scott estaba bajo un estrés considerable, ya fuera durante sus años escolares o más tarde cuando planeaba su boda. Más tarde, Scott participó en un estudio del sueño de 4 noches, donde fue monitoreado de cerca para registrar cada movimiento y expresión durante el sueño. Los resultados indicaron que Scott tenía una alta probabilidad de sufrir sonambulismo. Sus comportamientos inconscientes durante el sueño reforzaron aún más la teoría de que tal vez Scott había cometido tan brutal acto sin ninguna conciencia. Amigos y vecinos de la familia Falater los describían como una pareja pacífica y feliz. Sus vidas no mostraban signos de tensión o conflicto. Nadie había escuchado nunca discusiones fuertes entre ellos. Incluso los investigadores admitieron que no podían encontrar ningún motivo claro para que Scott cometiera un crimen tan atroz. Podía ser que, en un estado inconsciente de sonambulismo, Scott se hubiera convertido en una persona completamente diferente y asesinado a su amada esposa. Esta pregunta dejó en silencio al equipo de investigación, pues, de ser cierta, este no era un simple caso de asesinato. Cuando se hizo pública la noticia sobre el sonambulismo de Scott, estallaron debates acalorados de inmediato. El caso rápidamente se convirtió en un tema sensacional, una historia a la vez impactante y desgarradora. ¿Sufría Scott realmente de sonambulismo? ¿O estaba completamente despierto y cometió conscientemente el sangriento acto contra su esposa? Scott Falater, un ingeniero de 41 años que trabajaba para Motorola, conoció a su futura esposa, Yarmila Klesken, cuando ambos estaban en la escuela secundaria. Su relación floreció a partir de una atracción juvenil, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a salir juntos. Su amor se fortaleció con el tiempo,
y culminó en una boda en 1976, cuando ambos aún estaban en la universidad. Después de casarse, Scott y Yarmila continuaron sus estudios juntos y eventualmente obtuvieron sus títulos de maestría. A los ojos de amigos y familiares, Scott y Yarmila siempre fueron la imagen ideal de un matrimonio feliz. No solo eran esposos, sino también mejores amigos, compartiendo cada alegría y tristeza desde sus años de adolescencia hasta la adultez. Amigos cercanos de Yarmila compartieron que ella nunca se quejó ni expresó insatisfacción con su matrimonio. Scott hablaba frecuentemente de Yarmila con profundo amor y respeto. A menudo le decía a la gente que su esposa no solo era una madre maravillosa y una compañera ideal, sino también su más íntima confidente. Pero todo cambió en esa fatídica noche del 17 de enero de 1997. Fue un momento en el que la pacífica vida de la familia Falater se rompió, dejando un dolor imborrable en la memoria de Michael. El caso de asesinato conmocionó rápidamente al público en Phoenix. Un crimen espantoso, pero el perpetrador supuestamente estaba sonámbulo y no recordaba nada de los eventos de esa noche. Se planteó una pregunta profunda. ¿Podría alguien realmente aceptar que una persona pudiera cometer un asesinato sin ser consciente de sus acciones? Un experto en trastornos del sueño propuso una hipótesis. Scott se había dormido con el pensamiento de la bomba de la piscina en el patio trasero, algo que tenía la intención de arreglar, pero que no había terminado permaneciendo en su mente. En un estado de sonambulismo, Scott supuestamente se levantó, se vistió, tomó una linterna y un cuchillo de caza para reparar la bomba. Al escuchar ruidos en el patio trasero, Yarmila se levantó para investigar. Sin saberlo, ella interrumpió el trabajo de Scott en su estado inconsciente, sobresaltándolo y provocando una respuesta violenta. Scott tenía antecedentes de sonambulismo, solía experimentar un sueño inquieto y recientemente había estado bajo una gran presión laboral. El estrés y la falta de sueños son factores científicamente comprobados que pueden agravar el sonambulismo, llevando a acciones inconscientes. Dos de los principales expertos en sueño del mundo en ese momento, el Dr. Roger Bruton y la Rosalind Cartwright, también apoyaron esta teoría. Creían que Scott podría haber matado a su esposa mientras caminaba dormido. Si Yarmila perturbaba a Scott en este estado, él podría haberla percibido como una amenaza y reaccionado con un ataque violento sin ninguna conciencia de sus acciones. No obstante, no todos los expertos estaban completamente de acuerdo con esta teoría. Algunos investigadores argumentaron que las personas con trastorno de sonambulismo no suelen diferenciar entre el día y la noche. Esto hace difícil explicar cómo Scott pudo haber despertado, tomado una linterna y preparado completamente para su tarea en plena noche. Argumentaban que el sonambulismo suele llevar a acciones más simples, sin la complejidad y secuencia de las acciones que Scott supuestamente realizó. Además, cuando la policía registró la casa de los Falater, encontraron ropa manchada de sangre en un contenedor de plástico y un cuchillo de caza empapado en sangre en el compartimento de la llanta de repuesto en la parte trasera del coche de Scott. Las acciones posteriores, esconder cuidadosamente la ropa ensangrentada y el arma homicida en el coche, así como cambiarse la ropa con calma, eran demasiado complejas para un sonámbulo. Esto sugería una mayor probabilidad de que Scott no estuviera dormido, sino que el crimen había sido meticulosamente planeado. Estas pruebas convencieron al fiscal. Scott Falater fue acusado de asesinato en primer grado. El juicio de Scott Falater por el asesinato de su esposa Yarmila Falater atrajo una gran atención pública. Greg Combs, el vecino y testigo de la familia Falater, relató lo que había visto la noche del asesinato. En ese momento, Yarmila Falater yacía en el suelo cubierto de sangre cerca de la piscina, mientras Scott Falater se ponía guantes, arrastraba a su esposa a la piscina y le hundía la cabeza bajo el agua. En el juicio,
Scott continuó afirmando que había estado sonámbulo y que no recordaba nada de esa noche. Enfatizaba constantemente que no tenía motivo alguno para convertirse en un asesino atroz, siendo un esposo en un matrimonio feliz sin historial de violencia o abuso hacia su esposa. Su familia también testificó que Scott tenía una larga, compleja historia de sonambulismo y terrores nocturnos. Incluso sus compañeros de celda afirmaron haberlo visto hablar dormido. El 25 de junio de 1999, el jurado encontró a Scott Wallater culpable. Fue acusado de asesinato en primer grado. Scott aceptó la realidad de que su vecino lo había visto cometiendo ese acto espantoso contra su esposa, pero cuando se le preguntó si había matado intencionalmente a su esposa, la respuesta de Scott fue un no rotundo, que afirmó ante el tribunal. En la sentencia de 2000, la atmósfera en la sala del tribunal se tornó tensa mientras los hijos de Scott y Yarmila hablaban, suplicando por la vida de su padre. Sus lágrimas y súplicas emocionales no dejaron a nadie indiferente. Aunque el caso había conmocionado al público, el juez, tras escuchar la emotiva súplica de los hijos, optó por rechazar la pena de muerte. En su lugar, Scott fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia en la que enfrentaría su propia culpa y remordimiento por el resto de sus días. Durante su condena, Scott mantuvo contacto con sus hijos por teléfono. La vida en prisión lo separó completamente del mundo exterior, pero los recuerdos de su familia, especialmente de Yarmila, nunca lo abandonaron. Los años pasaron, y aunque los recuerdos se desvanecieron un poco, Scott aún no podía perdonarse a sí mismo. Constantemente se sentía atormentado por lo que Yarmila tuvo que soportar aquella fatídica noche, el dolor y el horror que sufrió. Gracias por escuchar la historia de hoy. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más casos intrigantes.